Perfecto. Ahora vamos a ver cómo Hybrid utiliza los SS de forma inteligente. Y quiero que se queden como una guía desde el inicio. No se trata únicamente de usar caché ni únicamente de utilizar tiering. Lo que realmente hace Huawei es combinar ambas estrategias de forma adaptativa según el tipo de aplicación y el comportamiento de los datos. El mensaje principal de esta lámina es que Huawei utiliza SS caché, SS de tier y una combinación inteligente de ambas tecnologías. La idea clave es que no existe una única estrategia válida para todos los casos. El sistema se adapta automáticamente al tipo de carga de trabajo o workload. Observemos ahora lo que muestra la lámina. Se presentan tres escenarios diferentes: bases de datos y virtualización, bases de datos y documentos, e imágenes y correo electrónico. Cada uno de estos escenarios utiliza los SS de una manera distinta. La idea clave es que cada workload requiere una estrategia específica. Antes de analizar los escenarios, es importante entender la diferencia entre SS de caché y SS de tier. SS caché tiene como objetivo acelerar las operaciones de entrada y salida de manera inmediata. Los datos se mantienen temporalmente en la caché, pero no cambian permanentemente de ubicación. Por otro lado, SS de tier sí mueve los datos hacia discos SS y los mantiene allí de forma persistente. Dicho de otra manera, la caché está relacionada con la velocidad de acceso, mientras que el tiering está relacionado con la ubicación de los datos. La idea clave es recordar que caché significa acceso rápido, mientras que tier significa ubicación permanente de los datos. Veamos ahora el primer escenario: bases de datos y virtualización. La lámina indica que los datos más activos cambian con mucha frecuencia. Esto significa que los datos calientes se modifican constantemente. Un ejemplo típico sería una base de datos o LTP donde continuamente se realizan lecturas, escrituras y actualizaciones. En este caso, mover los datos de una ubicación a otra de forma permanente no sería eficiente porque cambiarían demasiado rápido. La solución ideal es utilizar SS caché. ¿Por qué? Porque si utilizáramos únicamente tiering, el sistema tendría que mover datos constantemente entre niveles de almacenamiento, generando una sobrecarga innecesaria. La idea clave es que los datos muy dinámicos se benefician más de la caché. Pasemos ahora al segundo escenario: bases de datos y documentos. La lámina indica que algunos datos, después de ser modificados, son leídos inmediatamente. Es decir, primero se escriben y luego se consultan con frecuencia. Un ejemplo serían documentos activos, registros de eventos o determinados archivos de trabajo. En este caso se necesita acceso rápido e inmediato, pero también resulta conveniente mantener ciertos datos en SS durante más tiempo. Por eso la solución es una combinación de SS caché y SS de tier. La caché proporciona acceso inmediato a la información más utilizada y el tiering mantiene los datos relevantes en SS de manera persistente. La idea clave es que las cargas mixtas aprovechan tanto la caché como el tiering. Veamos ahora el tercer escenario: imágenes y correo electrónico. La lámina indica que los datos pasan de estar calientes a estar fríos según transcurre el tiempo desde su creación o modificación. Esto significa que inicialmente son accedidos con frecuencia, pero luego su nivel de actividad disminuye. Ejemplos típicos son correos electrónicos, imágenes médicas o archivos multimedia. En este caso, la estrategia ideal es utilizar SS de tier. Los datos permanecen inicialmente en SS y, cuando dejan de ser accedidos con frecuencia, se trasladan automáticamente a discos HDD. La idea clave es que los datos estables y predecibles se benefician más del tiering. Si resumimos los tres escenarios, obtenemos una regla muy sencilla. Las bases de datos y los entornos virtualizados utilizan principalmente caché. Las caras mixtas de bases de datos y documentos utilizan caché más tiering. Las imágenes y el correo electrónico utilizan principalmente tiering. La idea clave es que no todas las aplicaciones utilizan la misma estrategia. Otro aspecto importante es la inteligencia del sistema. Huawei es capaz de detectar patrones de acceso y ajustar automáticamente el uso de caché y tiering. Esto significa que el administrador no necesita realizar configuraciones manuales complejas. El resultado es una optimización continua y automática del rendimiento. La idea clave es la inteligencia autónoma del sistema. Todo esto forma parte de la tecnología Smart Acceleration. Smart Acceleration combina gestión de datos calientes y fríos, análisis de patrones de acceso y optimización dinámica. El resultado final es la denominada Flash-like Experience. La idea clave es que la combinación de caché y tiering permite alcanzar altos niveles de rendimiento. Si lo comparamos con sistemas tradicionales, encontramos una diferencia importante. Muchos sistemas utilizan únicamente caché o únicamente tiering. Huawei utiliza ambas tecnologías de manera coordinada e inteligente. La idea clave es la optimización dinámica de los recursos SSD. Gracias a este enfoque se consigue un alto porcentaje de aciertos en caché, menor latencia y un mejor throughput. Podemos resumirlo como una frase muy sencilla: utilizar los SS allí donde realmente aportan valor.
Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos una empresa que ejecuta diferentes tipos de aplicaciones. La base de datos utiliza principalmente caché. Los documentos utilizan caché y tiering. Los archivos históricos utilizan principalmente tiering. Como resultado, cada aplicación recibe la estrategia más adecuada y se obtiene la máxima eficiencia del sistema. De cara al examen, es importante recordar algunos conceptos. Si aparece SS caché, debemos asociarlo con aceleración de operaciones de entrada y salida. Si aparece SS TIR, debemos relacionarlo con la ubicación inteligente de los datos. Si se menciona JData, normalmente estaremos hablando de caché. Si se menciona ColdData, generalmente estaremos hablando de HDD o niveles de almacenamiento de menor costo. Un error muy frecuente es pensar que todos los datos deben ir siempre a SSD. Otro error común es confundir caché con tiering. Lo correcto es analizar el tipo de workload y entender que la estrategia depende del comportamiento de los datos. Algunas preguntas típicas de examen son las siguientes. ¿Qué utiliza una base de datos altamente dinámica? Caché. ¿Qué utilizan los archivos estables e históricos? Tiering. ¿Qué utiliza una carga de trabajo mixta? Caché y tiering. ¿Quién toma la decisión sobre la estrategia adecuada? El propio sistema. Para recordarlo fácilmente, pueden quedarse con esta regla mental: datos dinámicos, caché. Datos estables, tiering. Datos mixtos, combinación de ambos. Para finalizar, esta lámina nos muestra cómo Hybrid utiliza los SS de forma inteligente. No todo se envía a la caché. No todo se almacena permanentemente en SSD. La estrategia depende del comportamiento de cada aplicación y de cada tipo de dato. Gracias a ello se optimiza el rendimiento en todos los escenarios posibles. Y recuerden esta idea para el examen: cuando aparezca una comparación entre caché y tiering, estaremos hablando de Smart Acceleration. Porque, al final, el rendimiento no consiste simplemente en tener SSDs, consiste en utilizarlos de la manera correcta.